Hola, esta es la clase del lunes 30 de marzo de 2020. En primer lugar, espero que sigáis bien de salud y también fuertes de ánimo. El objetivo de la clase de hoy es estudiar el crecimiento de crecimiento máximos y mínimos, pero de funciones polinómicas. Así que te recomiendo que tomes estos apuntes en la libreta como hacemos siempre. Comenzamos. Desde hace varios cursos sabemos que una función tiene de máximo un punto si la función crece y luego decrece al llegar a ese punto. Y un punto es un mínimo si la función decrece y luego crece. También tenemos que utilizar cosas que hemos aprendido estos días, como que la derivada de una función en un punto coincide con la pendiente de la recta tangente a la función por dicho punto. Así que si yo trazo por el máximo, por ejemplo, una recta tangente a la función, fijaos que obtengo una recta horizontal. ¿Qué quiere decir? Pues que al ser horizontal la pendiente es 0. Lo mismo ocurre con el mínimo. Si yo trazo una recta tangente por el mínimo de una función, obtengo una recta horizontal cuya pendiente pues es 0. Así que tanto por el máximo como por el mínimo la pendiente es 0 y esto me da el criterio para conseguir los máximos o mínimos de una función, que es esto que tenemos aquí. Vamos a estudiar una función en primer lugar que conocemos mucho. El enunciado del ejercicio podría ser algo así como indica los intervalos de crecimiento, máximos y mínimos, ¿vale? Si dice intervalos de crecimiento también implica que digas el decrecimiento. Y bueno, pues esta función la sabemos representar, tenemos mucho trabajado sobre ella y bueno, tenemos que sería una parábola cóncava con un vértice, que en este caso pues el vértice sería el punto 2 menos 3 y bueno, pues como podéis observar el vértice es el mínimo de la función porque decrece y luego crece. También acordaros que para expresar el crecimiento de una función se utiliza solo el eje X, ¿vale? Así que si tuviéramos delante la representación gráfica podríamos decir que f de x es creciente de 2 a más infinito y que f de x es decreciente de menos infinito hasta 2. Solo se utiliza el eje X. Bueno, pues imaginaros que no sabemos cómo es esta función, que solamente tenemos la expresión analítica, así que tendríamos que hacer lo siguiente. Utilizaríamos el criterio de igualar a 0 la primera derivada y por ello pues derivamos 2x menos 4 e igualamos a 0 la primera derivada. ¿Para qué? Para obtener los candidatos a máximos o a mínimos. Nos sale un solo candidato. ¿Cómo sabemos si es máximo o si es mínimo? Bueno, pues vamos a colocarlo en la recta real. Vale, este es el candidato a máximo o a mínimo, pero no lo sabemos. Y vamos a ver qué ocurre a la izquierda y qué ocurre a la derecha de 2. Para saber lo que ocurre a la izquierda, cogemos un valor menor que 2 y este va a representar este intervalo de aquí. Y para saber qué pasa a la derecha voy a coger un valor mayor que 2, que puede ser por ejemplo 3. Y ahora voy a ver si la función crece o decrece en 1 o en 3. Eso lo sabemos hacer, corresponde a la clase del viernes. Hacemos f' de 1. f' de 1 da 2 por 1 menos 4. Estoy utilizando la derivada, que de resultado es menos 2. Esto es menor que 0, por lo tanto la función decrece a la izquierda de 2. ¿Qué pasa con 3? Pues haríamos f' de 3 para saber si crece o decrece en 3. Y obtenemos
que 2 por 3 menos 4 nos da 2, que es mayor que 0, por lo tanto, la función crece en este trozo de aquí. Si decrece y luego crece, quiere decir que tenemos en 2 tenemos un mínimo. Y ahora vamos a expresar la solución. Pondríamos f de x es decreciente, pues en todo este trozo de aquí, en menos infinito hasta llegar a 2. Luego crece f de x, es creciente de 2 hasta infinito, de 2 a más infinito. Y luego aquí tenemos un mínimo, entonces pondríamos en x es igual a 2, hay un mínimo, pero vamos a completar esto porque un mínimo es un punto, tiene dos coordenadas, la x y la y. Aquí solamente tenemos la coordenada x. Para obtener la coordenada y, ya sabéis que tenemos que hacer f de 2 y para ello tenemos que utilizar la expresión de la función, no de la derivada, la expresión de la función. Así que haríamos f de 2, 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 1. Esto da de resultado menos 3, así que el mínimo está en 2 menos 3. Justo lo que habíamos visto antes en la representación gráfica. Ejercicio número 2, ejemplo número 2. Ahora tenemos una función cúbica. Bueno, pues vamos a volver a utilizar este criterio de aquí. Para ello derivamos la función. Es una derivada sencilla que sabemos hacer y ahora igualamos la derivada a 0. Esta ecuación que nos sale de aquí es una ecuación de segundo grado incompleta que se resuelve sacando factor común. Bueno, el 3 también lo podríamos sacar de factor común. Y aquí tenemos la primera solución de la ecuación, que es este factor igualado a 0, y la segunda solución de la ecuación, que es el segundo factor igualado a 0, que nos da de solución 2. Pues 0 y 2 son los candidatos a ser máximos o mínimos, pero no lo sabemos. No sabemos lo que es cada cosa, porque no sabemos representar esta función, al menos de momento. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, pues lo vamos a poner en la recta real, los dos valores. Ponemos el 0, que es el primer candidato, y ponemos el 2, que es el segundo candidato. Vamos a ver qué ocurre a la izquierda de 0. Para ello vamos a coger un punto cualquiera de este intervalo de aquí, que puede ser, por ejemplo, el punto menos 1. Entre 0 y 2 podemos coger perfectamente el punto 1. Y por encima de 2 podemos coger el punto 3. Vamos a ver si crece o decrece a la izquierda de 0. Hacemos f' de menos 1. Si hacemos f' de menos 1, utilizamos la expresión de la derivada y obtendríamos que nos da 9, por lo tanto es mayor que 0 y quiere decir que crece. Si hacemos ahora f' de 1, obtendríamos de resultado menos 3, que quiere decir que en este intervalo la función decrece. Y si hacemos f' de 3, obtendríamos de solución 9, que es mayor que 0, por lo tanto en este intervalo la función crece. Si decrece y luego crece, al revés, si crece y luego decrece, aquí tenemos un máximo. Y si decrece y luego crece, aquí tenemos un mínimo. ¿Vale? Esto corresponde con esto y esto corresponde con esto. ¿Cómo expresaríamos la solución? F de x es creciente ¿dónde? Pues en este trozo de aquí, que sería de menos infinito hasta llegar a 0, y también en este trozo de aquí,
de 2 a más infinito. ¿Y dónde es decreciente? Pues en este trocito de aquí, en este intervalo de aquí, de 0 a 2, ¿eh? Son abiertos. ¿Y qué más sabemos? Que f de x tiene en x igual a 0 un máximo. Y tendríamos que sacar la coordenada y del máximo utilizando la expresión de la función. Usamos la expresión de la función, no la derivada, sino la expresión de la función. Y nos da 1. Así que tiene un máximo en 0, 1. Y f de x tiene en x igual a 2 un mínimo. Sacaríamos la coordenada y haciendo f de 2, que nos da menos 3, por lo tanto tiene un mínimo en 2 menos 3. Bueno, pues si hacemos la representación gráfica en GeoGebra, fijaros que se ha cumplido exactamente todo lo que hemos calculado. Aquí tenemos nuestro mínimo en el punto 0,1 y aquí tenemos, nuestro máximo y aquí tenemos nuestro mínimo en el punto 2 menos 3, que es justo lo que hemos hallado aquí. ¿Lo veis? Vale, ejemplo número 3. Derivamos la función, igualamos a 0 la derivada. Para obtener los candidatos obtenemos esta ecuación, la simplifico dividiendo entre 6 para que sea más sencilla y daros cuenta de lo que va a pasar cuando aplique la fórmula de la ecuación de segundo grado aquí. Bueno, pues da la casualidad, que no tiene por qué ocurrir así siempre, que me sale la raíz negativa de menos 3 y eso quiere decir que esta ecuación no tiene solución en R. O sea, si no tiene solución, no hay candidatos a máximos o a mínimos. Y ya pues solamente nos quedaría ver qué pasa con esta función, que hace, si crece o decrece en su dominio. En la recta real no tengo ningún candidato que poner, así que yo lo que he cogido pues ha sido un valor negativo y otro valor pues sencillo como el 0. He hecho f' de menos 7 y resulta que da mayor que 0. F' de 0 pues también da mayor que 0, por lo tanto la función todo el rato crece. Y pondríamos de solución, como no hay máximos ni mínimos, pondríamos lo siguiente. La función es creciente en todo su dominio y no tiene máximos ni mínimos. La representación gráfica de esta función en GeoGebra sería esta de aquí y bueno, daros cuenta que hace aquí como una especie de inflexión. De hecho, este punto de aquí se llama punto de inflexión, que ya veremos cómo se calcula, pero bueno, no tiene ningún máximo ni ningún mínimo, sino que tiene aquí pues un poquito de curvatura y todo el rato está creciendo. De deberes, me gustaría que hicierais el ejercicio 38 de la página 212, pero 3 apartados solamente. Estos son funciones cuadráticas, así que serían como el primer ejemplo. Y el ejercicio 39 de la página 212, pues estos 3 ejemplos que serían como los segundos ejemplos que hemos visto, el ejemplo 2 y 3. Y esto es todo, espero que se haya quedado claro y gracias por vuestra atención.